Bueno, la idea es que a partir de la clase que tuvieron ayer, bastante relámpago, porque de ayer a hoy empezar una práctica, pero por suerte es una práctica sumamente sencilla, se van a dar cuenta que no es necesario memorizar fórmulas complejas, ¿sí? La fórmula es una sola y se van a dar cuenta a medida de que vayamos, que empecemos a ver qué elementos necesitamos para desarrollar la fórmula, se van a dar cuenta que es sumamente sencillo, ¿sí? Y que ustedes mismos se van a dar cuenta a dónde o a qué lugares vamos a arribar, ¿sí? La primera parte del práctico está pensada como para que ustedes sepan identificar en cada una de las áreas donde ustedes desarrollan su trabajo, que puedan decir, bueno, identificar cuáles son los costos de estructura, o lo que nosotros llamamos costos fijos, es exactamente lo mismo. Y por otro lado, los costos variables, que muchas veces va a depender no solamente de aquellos costos que sean inusuales o que no hagan a los costos fijos, sino que va a depender también del área donde se desempeñen. ¿Alguno de ustedes me había comentado que estaba en la parte de sanidad? Caro, Caro, vos estabas en sanidad. Bueno, Yo, probablemente, sí. exactamente, probablemente los costos variables que tengas no sean los mismos que creo que era Ricardo, que estaba en certificaciones, Correcto. o no la encuentro hoy a Gabriela, pero bueno, la idea era que arranquemos identificando, digamos, qué costos tiene cada uno y reconoce como costos de estructura o costos fijos, y por otro lado, qué costos se identifican como variables. No tienen que ser sí o sí pura y exclusivamente, digamos, costos asociados al área. Probablemente sí, en algunos casos se va a dar muchísimo más, pero en algunos casos es probable que más o menos todos tengamos los mismos costos variables. Una aclaración que les quería hacer. Vamos a suponer que nosotros decimos, bueno, qué sé yo, la luz. La luz en el verano es un gasto que se da con, digamos, mucho más grande, porque hay aires acondicionados, porque se prenden más las luces o lo que fuere. Y en el invierno decrecen esos costos porque, qué sé yo, no tenemos los aires acondicionados, no es necesario la heladera estar enchufada a una temperatura más que requiera mayor consumo de luz. Eso no hace, la variabilidad en algunos gastos o en los montos de algunos gastos no hace que sean costos variables. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de costos de estructura o costos fijos, son aquellos gastos que no importa si no tenemos ningún tipo de actividad, nosotros tenemos que pagarlos igual. Piensen en sus casas, así esté todo el mes desocupada, van a pagar un mínimo de gas, un mínimo de luz, un mínimo de agua. A eso nosotros le llamamos costos fijos. ¿Y por qué hago hincapié? ¿Por qué arranco por esta parte? Bueno, porque justamente el punto de equilibrio tiene que ver con esos costos que no podemos obviar. ¿Sí? Y que si esos costos no los podemos obviar, ¿cómo vamos a saber cuál es el punto a partir del cual una empresa, una institución está operando con ganancias, sosteniendo esos costos tanto fijos o de estructura y esos costos variables? ¿Quieren hacer alguna pregunta antes de arrancar o arrancamos ya con el desarrollo del práctico? ¿Estamos todos ok? Bueno, a ver, voy a ver que no me quede nadie por admitir. Perfecto. Vamos a empezar entonces con la presentación. Ahí está, compartir pantalla, presentación de PowerPoint. ¿Todos la ven ok? ¿Sí? Sí. Sí, Sumamente colorida. Vamos a traer un poco de color a esta clase para no dormirnos. Pero bueno, ahí tenemos el segundo práctico de control de insumos, donde en esta primera parte aparece esto que yo les comentaba. Y fíjense
que a propósito y pensando en esto que ustedes llevan a cabo, ¿sí? Teniendo en cuenta que para calcular el costo de equilibrio debemos considerar los costos de estructura y los costos variables dentro del área donde se desempeñan laboralmente, qué costos consideran que son de estructura y qué costos son variables y nombrar 5 ejemplos de cada uno. ¿Sí? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Sí? Uno, dos, tres, alguno distinto. Los de estructura, digamos que son los más sencillos, porque ya hablamos de luz, de gas, alguno me puede decir el alquiler, qué sé yo, por ejemplo, si tenemos una licitación de una impresora y entonces todos los meses tenemos que pagar el canon de la impresora, también. Pero me interesa más que ustedes a ver si identificaron dentro de sus sectores algún costo que consideren que sea variable, ¿no? ¿Qué me pueden decir? A ver. ¿Variable o fijo? Yo tengo una duda con un fijo especialmente. Bueno, a ¿Podemos ver, dale, considerar los decime. salarios como costo fijo? Sí, por Ah, justo lo supuesto. mismo que preguntaba Ahí Damián dice, me surge Damián, la sí, duda si lo mismo. estructura también pueden ser los salarios. Sí, 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 Y sí. otro fijo que se me había ocurrido es, hay una de las máquinas, por ejemplo, del laboratorio, que requiere un service que no es por cantidad de uso, sino por tiempo, ¿sí? Es cada 6 meses hay que hacer un service a las máquinas. Bien. Eso está bien de estructura, sería, ¿verdad? Caro, te hago una O pregunta. se podría, Si la máquina no se utiliza, de todas formas se hay que hace hacerle el igual, service. Entonces sí. sí, entonces sí. A ver, respecto de la observación que hace Caro, les quiero decir dos cosas y lo que decía Damián. Que nosotros tengamos en los meses de julio y diciembre, o junio, o julio y enero, depende cuál sea el momento de pago a aguinaldos, no significa que no sean costos de estructura. Sí, ahí la tengo a Gaby, ahí está. No significa que no sean costos de estructura, ¿sí? Yo los tengo, por más que se incrementen en algún momento, yo todos los meses los tengo que soportar de la misma forma. Hola Gaby, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas Y tardes. otra cosa que les quería comentar es esto que dice Caro. Es un costo que por más que yo no utilice la máquina y que no se dé en forma mensual, yo sé que cada 6 meses tengo que afrontar ese costo. ¿Sí? Entonces es un costo también que se puede considerar de estructura. ¿Qué otros ejemplos me pueden dar de costos de estructura o costos variables dependiendo del área donde estén? A ver. En estructura yo puse una suscripción que tenemos anual, que pagamos de enero a enero. Bien, Eso como para agregar a costo de estructura. sí. Fíjense cuántos, porque yo cuando lo armé pensaba, bueno, qué sé yo, luz, gas, los más comunes que uno reconoce, pero fíjense cómo ustedes me van nombrando distintos costos que hacen a sus actividades. ¿Qué más me pueden decir? A ver. Los viáticos. Los viáticos como que, a ver, Sí, Juan. como variable, digo. Bien, O por ahí tenés perfecto. que, no sé, hay convenciones, eso, bien, depende de la gente que viaje en ese mes, se pagará, no. Bien. Bueno, después transporte había puesto como variable. Reparaciones, no sé si entraría como variable. Si es, mira, si es una reparación, una especie de service, como comentaba Carolina, que debe hacerse sí o sí, o en forma mensual, o en forma semestral, o No lo que puntual, fuere, así. y sí o sí se tiene que hacer, podemos considerarlo costo de estructura. Si es, no sé, se nos rompió justo una máquina y necesitamos en ese momento arreglarla, puede ser un costo variable. ¿Sí? Alguna reparación, algún mantenimiento que se haga, no sé, una vez al año y que se haga por alguna ocasión específica puede ser variable. ¿Qué más? La DTV de los ómnibus de la universidad, por ejemplo, sería fija, de estructura. Podría ser de estructura y también podría considerarse, a ver, si es una única vez en el año que nosotros decimos, bueno, mira, hay que hacerlo, este año se hace, aumenta, no aumenta, por ahí podemos considerarlo en algún momento variable, pero si yo debería presupuestarlo, horas extra como variable, hoy lo vamos a ver. Pero si yo debería presupuestarlo o incluirlo en el presupuesto, podría ser un costo de estructura. Ahí me decían El las tema de horas los, extra.
sin dudas, perdón, Caro, sin dudas las horas extra que tenemos que pagar y que un mes puede que no haya y otro mes sí y demás, eso es un gasto variable, sí. Sí, Caro, decime. Todo el tema de los equipamientos necesarios, qué sé yo, en nuestros casos, los tensiómetros, otoscopios, camillas, todo eso, que es tal vez un gasto inicial y después eventualmente eh, se pueden considerar dentro de lo que es el costo de estructura como para que funcione, digamos, Sí. el lugar. Sí, sobre todo en tu sector. Ahora, si vos me decís, por ejemplo, no sé, un mes compramos 1500 gasas y el mes siguiente compramos 3000 y el mes No, siguiente... eso lo había puesto como variable todo lo que son Exactamente, reactivos, agujas y exactamente, jeringas, algodones, tubos descartables. exactamente. Sí, por eh, supuesto, todo eso bueno, variable. las hojas, los tóner por ahí de las impresoras, Sí. bajalenguas, guantes, espejos, bueno, y Vos, sigo vos nombrando. tenés costos variables como para tirar, hacer ejemplo para todos, Dulce. Pero sí, fíjense que hay muchos, el de las horas extra me parece como uno de los más comunes, porque ¿qué pasa? Eh, digamos, lo habitual es que nos paguen el horario, vamos a suponer que todos trabajamos de 8 a 5 y nos pagan de 8 a 5 y resulta que un día vamos un sábado o resulta que un día hacemos 3 horas de más o 5 horas de más por alguna necesidad especial, esas horas, esas horas extra se pueden considerar como un gasto variable. Bueno, ¿algún otro ejemplo que se les ocurra? Los botiquines que se distribuyen en las dependencias por medio de seguridad e higiene serían de estructura, y la reposición de los botiquines, cuando cada dependencia compra para reponer Bien, bien. y poner en su área, sería un gasto variable. Exactamente, porque vamos a suponer que estamos en un área donde jamás usamos el botiquín o no tenemos necesidad, pero resulta que, qué sé yo, hay un área, como le puede pasar a Caro, que los usen casi todos los días o en el cotidiano y entonces la reposición se puede volver un gasto variable. A ver, ¿qué es lo importante de esto? Si yo no tengo absolutamente... lo que nosotros estamos hablando son, o por lo menos ustedes prestan un servicio desde el área donde están, ¿no? Es distinto, por ejemplo, de una empresa industrial donde es mucho más fácil encasillar a los costos fijos o de estructura de los costos variables. Porque si nosotros pensamos en una empresa, decimos, bueno, la luz, el gas, el alquiler, son todos costos de estructura, los salarios. Ahora, la materia prima que compramos, no sé, digamos, los envases donde vamos a usar, todo ese tipo de cosas sí es considerado como gasto variable. Ahí Damián me dice variable en el área de mantenimiento son todos los insumos, no los llegué a leer. Repuestos, etcétera, por ejemplo, rollos de cable electrónico que se van comprando exactamente de acuerdo a la cantidad de trabajo, también horas, por supuesto, perfecto todos esos ejemplos, Damián, de, de gastos variables. ¿Qué me interesa a mí? Sobre todo para nuestro caso en el que nosotros decimos, bueno, ¿cómo los diferenciamos o cómo no los diferenciamos? Tiene que ver también un poco con la dependencia que nosotros tenemos de esos gastos, con la necesidad de que nosotros, si no, digamos, si no funcionamos, por ejemplo, en el mes de enero, que todos estamos de receso, si los tenemos que gastar, o sea, que afrontar igualmente, o, por ejemplo, en algunos casos creo que como comentaba Marcela, que tenemos que por lo menos una vez al año consumirlos y entonces se vuelven parte de los gastos de estructura. ¿Sí? Para mí lo importante era que sepan identificar eso. La idea no es que que nosotros les demos un listado para que vean cuáles son los costos de estructura y los costos variables, pero que tengan una idea cuando van a calcular el punto de equilibrio, que a los costos de estructura no podemos obviarlos para nada. Los que sí podemos medir y controlar son los costos variables. ¿Sí? A ver, medir y controlar en el sentido de que no vamos a poder decir, no, no uses dos curitas en bebé para ponerle el parche, ponele solamente una. No, pero sí nos puede pasar que en un mes no haya ningún accidente y entonces no necesitemos, no tengamos ningún requerimiento
de insumos, por ejemplo, en el área de Caro, o como decía Damián, un mes, por ejemplo, no tenemos ninguna rotura, entonces no necesitamos ningún repuesto. Los costos variables pueden disminuir o aumentar en base a las necesidades que tengamos, ¿sí? Y a partir de ahí saber que los costos de estructura y los costos variables son los que se van a involucrar para calcular el punto de equilibrio. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con la parte 2 del práctico, donde nosotros, fíjense lo que yo les pongo acá. Les pongo una definición de punto de equilibrio que dice que justamente el punto de equilibrio resulta del cociente entre los costos de estructura, ¿sí?, y la diferencia entre el precio de venta unitario, que nos va a pasar ahora y lo vamos a ver. Ustedes me van a decir, pero nosotros muchas veces no tenemos precio de venta unitario. Bueno, no importa, pero sí a veces tenemos un costo, ¿sí?, de lo que significa, ya vamos a ver en base a los ejemplos, alguna prestación que hagamos. Y presten atención al gráfico. En el gráfico decimos que, bueno, acá es medio, digamos, podríamos decir ventas en el sentido de prestamos algún servicio, qué sé yo, hacemos una certificación como hace Ricardo y nosotros cobramos por esa certificación. Es la prestación de un servicio, lo vamos a asimilar a lo que es las ventas. Y por el otro lado tenemos si implica una ganancia o una pérdida. En esta parte del gráfico, donde está el rosita un poco más oscuro, para nosotros son los gastos fijos, que no importa el volumen de unidades que nosotros tengamos, no importa el volumen de certificados que nosotros hagamos, esos gastos fijos los vamos a consumir igual. Por eso se representa por una línea recta, porque todos los meses, independientemente de que, como yo les decía hoy el ejemplo, qué sé yo, se puede dar que en enero tengamos más gasto de luz porque usamos todos los aires acondicionados, o que en el invierno tengamos un mayor gasto de gas porque están todos los calefactores prendidos. Independientemente de eso, tenemos que asumir esos gastos fijos. En cambio, fíjense, los gastos variables, ¿sí?, es la suma de los gastos fijos. Acá donde arranca, fíjense que acá termina diciendo gastos totales. Acá es como si no tuviéramos gastos variables, ¿sí?, en este puntito que yo les señalo acá. Y a medida que se van incrementando los gastos variables, ¿sí?, fíjense, aumenta el gasto variable en proporción al gasto fijo. ¿Cuál es el punto si nosotros marcamos los ingresos? Si no hacemos nada, no tenemos ningún ingreso, ¿sí? Pero a medida que vamos haciendo, por ejemplo, certificaciones, fíjense cómo va aumentando la línea de ingresos. En el punto donde yo cruzo los ingresos con los gastos totales, a eso le llamamos punto de equilibrio. Y la forma de representarlo en forma gráfica es esto. El punto de equilibrio es igual a los costos de estructura dividido el precio de venta unitario menos el costo de venta unitario. Y una cosa que yo les remarqué acá, como para que ustedes tengan en cuenta, es que representa cantidades físicas. Mi punto de equilibrio me dice cuál es la cantidad, fíjense acá, a partir de la cual yo o obtengo mayores ingresos o estoy operando en pérdida, porque no estoy cubriendo los gastos totales. ¿Alguna duda con esto? Fíjense que el gráfico está bastante claro, y a pesar de que la idea no es que hagamos un gráfico, yo quería que ustedes tengan una idea de por qué el punto de equilibrio es tan importante, ¿sí? Porque una vez que definimos el punto de equilibrio, si nos corremos hacia la izquierda, ¿sí?, para este lado, vamos a estar operando en pérdida, porque fíjense que la curva de ganancia va por debajo de la curva de los gastos totales, y cuando operamos a la derecha del punto de equilibrio, ¿sí?, vamos a estar, fíjense, la línea de ingresos va por encima de los gastos totales
estamos operando en ganancias. Y ustedes dicen, bueno, pero en realidad, ¿a mí qué me puede interesar si nosotros no prestamos servicio? Pero por ahí es importante saber mínimamente cuál es el punto de equilibrio que yo necesito de acuerdo a la demanda que tengo, ¿sí? Por ejemplo, Caro me puede decir, y nosotros mínimamente tenemos que tener, qué sé yo, 500 sobres de gasa. ¿Por qué? Y porque nos pasa que si tenemos menos de 500, qué sé yo, y tenemos aproximadamente más de 500 personas que se tratan, estamos operando fuera del punto de equilibrio. Y entonces no estamos operando de manera eficiente, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros en la clase anterior hablamos de eficiencia y de eficacia? No estamos logrando el objetivo y no estamos siendo eficientes al momento de tomar una decisión. ¿Por qué? Porque no estamos considerando el punto de equilibrio, ¿sí? En el primer inciso yo les propongo un ejemplo donde dice que la universidad está considerando ofrecer una vianda a sus empleados y que decide consultar el servicio de buffet por las opciones ofrecidas y el precio que debe pagar por cada vianda, ¿sí? Desde el buffet se preparan para realizar los cálculos, teniendo en cuenta que los costos de estructura son de 78.000 pesos mensuales, que el valor promedio de las viandas que ofrecen es de 160 pesos cada una y que el costo de las mismas es de 95 pesos. Fíjense que con 3 datos mínimos yo ya puedo calcular cuál es el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque tengo los costos de estructura, porque tengo el valor al cual se venden las viandas y porque tengo cuánto me cuesta cada una, ¿sí? Entonces lo que tenemos que calcular en el punto 1 dice cuál es la cantidad de viandas mínimas que debe preparar para cubrir dichos costos. Es decir, si yo preparo menos viandas por debajo del punto de equilibrio, no voy a estar cubriendo mínimamente los costos, ¿sí? Entonces estoy operando en pérdida porque realmente estoy haciendo viandas y estoy haciendo un desperdicio de insumos y no estoy obteniendo la ganancia, entre comillas, necesaria. O sea, no sería preparar, sino vender. ¿Cómo, Meli? Que no sería preparar, sino vender, ¿no es cierto? Claro, digamos, ¿cuántas viandas tengo que preparar y vender para Claro, estar está. operando por encima, mínimamente por el punto de equilibrio, mínimamente cubriendo los costos totales, ¿sí? Entonces, el primer punto dice, ¿cuál es la cantidad de viandas mínimas que debe preparar para cubrir dichos costos? Y ahí es donde tenemos, no sé cómo poner esto de forma tal, ahí está. A ver, volvemos atrás, ahí está. Dice, ¿cuál es la cantidad de viandas mínimas, dice el primer punto, que debe preparar para cubrir dichos costos? ¿Sí? Cuando yo estoy pensando, bueno, ¿cuánto tengo que comprar? Sabiendo que, vamos a suponer, Caro, que vos decís, nosotros ofrecemos un servicio, no sé, en sanidad, un servicio de qué sé yo, un costo de 300 pesos por cada vez que una persona viene a ponerse una inyección o alguna cosa, ¿sí? Y el gasto que nos implica eso es de tanto. Bueno, puedes calcular el punto de equilibrio, cuántas aplicaciones puedo hacer yo en el mes mínimamente para no estar operando en pérdida. Entonces, no solo me permite calcular cuál es el punto de equilibrio en unidades físicas, sino que yo también puedo manipular de forma tal el precio de venta, sabiendo que tengo un costo, ¿sí? Para no estar operando en pérdida. Vamos a suponer que yo digo, bueno, Sanidad va a ofrecer un servicio que es poner vacunas a 50 pesos cada una. Entonces todo el mundo va a ponerse vacunas, pero resulta que el costo de cada vacuna es de 120 pesos, ¿sí? Y a mí no me va a importar tanto el punto de equilibrio porque yo ya sé que estoy operando en pérdida porque estoy ofreciendo un valor mucho más bajo y no estoy alcanzando a recuperar los costos. ¿Se entiende? Pero vamos a quedarnos primero con este ejemplo porque lo que queremos saber es cuál es la cantidad de viandas mínimas que hay que preparar para cubrir dichos costos. Es decir,
¿Qué le vamos a decir a la universidad? Bueno, mira, vamos a calcular el punto de equilibrio para que yo, a partir de ese punto, me convenga o no ofrecerte las viandas a ese valor que las estoy ofreciendo. Los costos de estructura me dice que son 78.000. El precio de venta de cada vianda es de 160 y el costo de cada vianda es de 95. Para que yo cubra todos estos costos, tengo que preparar 1.200 viandas. ¿Quieren que repita algo de acá? Este primer punto en realidad es sencillo porque me dice que mi costo de estructura, fíjense como habíamos visto, el punto de equilibrio es el costo de estructura dividido el precio de venta unitario menos el costo de venta unitario. Si yo sé que el costo de estructura es de 78.000, que cada vianda la vendo a 160 y que el costo es de 95, entonces saco el punto de equilibrio de una forma muy sencillita y llego a que mi punto de equilibrio es 1.200 unidades. Si nosotros lo vemos acá, yo sé que tengo que vender 1.200 unidades para no operar en pérdida. Ahora vamos a ver qué pasa con la demanda que hace la universidad, porque el punto B, una cosita que les quería decir. Hay una segunda pregunta acá que dice, ¿la cantidad obtenida representa el punto de equilibrio en términos físicos o en términos monetarios? Esta es muy sencillita, pero por ahí tiene su trampita. A ver, ¿qué me dicen ustedes? Físicos, ¿Por qué? que son la cantidad de viandas que tengo que hacer para llegar a ese punto de Bien, equilibrio. bien. Fíjense, y acá les puse un cuadrito de diferencia. No olvidar, el punto de equilibrio en términos físicos nos permite obtener la cantidad de unidades o servicios que se deben prestar para estar en equilibrio. Cuando hablamos de punto de equilibrio en términos físicos, hablamos de cantidades, como decía Carolina. En cambio, el punto de equilibrio en términos monetarios, ¿qué pasa? Yo acá ya tenía un valor al cual iba a vender. ¿Sí? Yo sé que la vianda cuesta 160 pesos. ¿Sí? Pero puede pasar que yo diga, bueno, quiero tantas viandas, ¿cuál es el punto de equilibrio en términos monetarios? Nos permite obtener el importe al que se debe vender cada unidad para lograr el equilibrio. Y ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Porque fíjense lo que dice acá, que la universidad en realidad no necesita 1.200 viandas. La universidad va a comprar en forma diaria 650 viandas. ¿A qué precio deberá vender el buffet cada vianda para cubrir los costos mínimos? Y acá lo hice de dos maneras para que podamos comprobarlo. Olvídense de la parte que está a la izquierda de la pantalla. Siempre con la misma fórmula. Nosotros decimos que el punto de equilibrio son los costos de estructura sobre el precio de venta unitario menos los costos de venta unitarios. Pero yo acá ya tengo como dato que tengo que operar a 650 viandas y que ese va a ser mi punto de equilibrio. ¿Sí? Porque la universidad me dice, yo te voy a comprar esto. Entonces yo necesito saber el punto de equilibrio en términos monetarios. Es decir, bueno, ¿qué valor voy a vender cada vianda para lograr ese punto de equilibrio y no operar en pérdida? Que es lo que yo les comentaba hace un ratito. Si yo estoy poniendo, el ejemplo que le comentaba a Caro, si yo estoy poniendo vacunas a 50 pesos y resulta que me cuesta 90 y no es eficiente. Entonces lo que voy a calcular acá es el valor. Ya va a dejar de ser 160 como en el ejemplo anterior, porque lo que voy a hacer ahora es calcular cuál es ese valor, ¿sí? Cuál es el punto de equilibrio en términos monetarios. Fíjense que en la misma fórmula que estamos usando, lo único que digo es que yo ya como punto de equilibrio son mis 650 unidades. Mis costos de estructura son de 78.000.
El precio de venta todavía no lo definí, porque no sé a qué punto de venta yo tengo que vender para lograr el equilibrio y cubrir mínimamente los costos. Y el costo de venta unitario es de 95 pesos. Hago el despeje, deténganme en donde necesiten si no se entiende cómo se despeja, y llego a que el punto de venta unitario es de 215 pesos. Tiene sentido que sea más alto, porque si yo estaba vendiendo a 160 y el punto de equilibrio era 1200 unidades, bueno, ahora voy a tener que vender un valor mucho más alto porque me están demandando menos viandas. Yo lo que hice en el lado izquierdo, ¿qué es? Dije, bueno, voy a hacer de cuenta que no sé cuál es el punto de equilibrio y voy a reemplazar el precio de venta unitario, ¿sí? Y llego a lo mismo. Llego a que el punto de equilibrio se dan las 650 unidades. Esto es calcular el punto de equilibrio en términos monetarios, donde ya no voy a ver cuál es la cantidad que necesito, porque la cantidad está dada, pero yo sé que si vendo a 215 pesos cada vianda, considerando que la cantidad que me demandan es de 650, no voy a operar en pérdida. Mínimamente voy a cubrir los costos. Hasta acá están muy silenciosos. ¿Alguien me quiere hacer alguna preguntita? Pero lo de la izquierda lo haces para comprobar. Sí, por supuesto. Entonces yo ya me quedo tranquila. Digo, bueno, si la fórmula es tan sencilla porque es costos de estructura sobre precio de venta unitario menos costo de venta unitario, si me da lo mismo, entonces yo ya sé que está bien. ¿Sí? Y está bueno que ustedes lo hagan porque entonces se quedan tranquilos de que está bien hecho. Yo tengo una cosa. Dale, Meli, dale. El anterior, tengo que cubrir costos, a mí me habla de costos mensuales. Sí. Entonces yo tengo 30 días para vender esas 1200, o sea, en ese plazo, Sí. ¿no? Sí. Así se entiende. Si Mi yo vendo... punto de equilibrio es 1200. Ahora en el segundo ejemplo son 650 viandas diarias. Está bien tu observación. Mensuales. Está bien tu observación. Vamos a suponer que no sé, requirió una vez 650 viandas, pero en realidad sí, está bien tu observación. Deberían haber sido 650 viandas mensuales, si no lo tenía Me van a comprar, o sea, 19.500 mensuales, así sería. Eso se compromete la universidad. En realidad y yo con eso tengo que cubrir 78.000 pesos. Claro, exactamente. Vamos a suponer que yo le puse diarias y después cuando lo vi me di cuenta que estaba mal. Vamos a suponer que son 650 mensuales. Mensuales, está. Lo voy a corregir como para que quede todo en la misma escala. Está muy bien tu observación. Lo que sí nosotros tenemos que saber es que yo puedo venderlas en un día o las puedo vender durante todo el mes. Lo que yo necesito es, vos suponete que 650 te piden en un día y vos necesitas cubrir todos esos costos. Capaz que mañana no te piden nada, como capaz que todos los días te van pidiendo 650 o la semana que viene dicen no porque entramos en receso, entonces no necesito. Pero mínimamente para cubrir todos esos costos mensuales yo necesito un punto de equilibrio de 650. Puedo venderlas durante todo el mes o puedo venderlas en forma diaria o como fuere. Lo que sí necesito es superar eso para estar operando en ganancias. ¿Sí? El punto de equilibrio lo que me dice es, cuando vos lográs ese objetivo, si seguís vendiendo estás operando en ganancias, pero si no llegás a las 650, entonces estás operando en pérdidas. ¿Sí? Sí. ¿Tienen alguna duda entre lo que es el punto de equilibrio en términos físicos y en términos monetarios? Fíjense que todo, absolutamente todo, es la misma fórmula. Lo que nosotros tenemos que saber es qué datos tenemos, ¿sí? Y qué es lo que nos está pidiendo el enunciado. Como nos pasó acá, acá nosotros estamos del lado derecho, estamos sacando el punto de equilibrio en términos económicos, ¿sí? Porque yo necesito saber a qué valor voy a vender
como para lograr cubrir esa cantidad que me están demandando. Y por el otro lado hice la comprobación, ¿sí?, con el punto de equilibrio en términos físicos. Lo que hice fue aplicar el valor que ya había obtenido y el punto de equilibrio son las 650 unidades. Entonces yo ya me quedo tranquilo de que lo saqué bien. Y esa comprobación está buena, porque cuando, supónganse que ustedes tienen que hacer un ejercicio en el parcial, entonces dicen, bueno, lo saco de una forma o de la otra con la misma fórmula, reemplazando variables, y yo ya sé que me quedo tranquilo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Caro, te veo ahí con una carita así como súper fija. No, sí, la tenía bien, así que... Bueno, a ver. yo nombro a los que veo ahí en la pantalla, pero levanten la mano y me pregunta cualquiera. El punto siguiente me dice que los costos de estructura, este es muy sencillito, seguimos con la misma fórmula. Los costos de estructura se vieron incrementados debido a los aumentos en los servicios, ¿sí? Y pasaron a ser de 94.250 pesos. ¿Cuál es el nuevo punto de equilibrio considerando que no hubo cambios en los valores de las viandas y sus costos unitarios? Acá lo único que hago es decir, bueno, ¿cuál es mi nuevo punto de equilibrio en términos físicos si no hubo cambios en los valores de las viandas y sus costos? Entonces digo que el costo de estructura ahora es de 94.250. El precio de venta sigue siendo de 160, el que habíamos visto en un principio, y el costo es de 95. El nuevo punto de equilibrio pasa a ser 1.450. Fíjense que cuando teníamos un costo de estructura de 78.000, tendríamos que vender, mínimamente teníamos que lograr en el punto de equilibrio en las 1.200 unidades para cubrir los costos. Ahora con un costo de estructura mucho más grande necesitamos aumentar el punto de equilibrio, nos estamos desplazando en la curva. Yo se los comento así, no se hagan problema con el tema de la curva, lo que me interesa es que ustedes sepan utilizar bien esta fórmula. Este era muy sencillito porque lo único que variaba era el costo de estructura. El punto D me dice si con el nuevo costo de estructura se parece mucho al que vimos anteriormente. Si con el nuevo costo de estructura quiero mantener un punto de equilibrio de 1.200 unidades. Claro, fíjense que con el nuevo costo de estructura, a los valores que yo estaba manejando, tengo que aumentar el punto de equilibrio a 1.450. Pero lo que me dice el enunciado ahora es que yo quiero mantener 1.200 unidades, pero quiero que mi punto de equilibrio quede ahí, pero ¿cuál es el precio de venta de cada vianda si quiero mantener el costo de cada una? Y acá me vuelve a pedir lo mismo. Yo ya sé cuál es el punto de equilibrio al que quiero llegar en términos físicos, necesito saber cuál es el precio de venta. Y vuelvo a hacer lo mismo. Fíjense del lado derecho. Tengo que el costo de estructura ahora nuevo es de 94.250, que las unidades de mi punto de equilibrio quiero que sean 1.200, que el costo de cada vianda es de 95. ¿Cuál es el nuevo valor al que voy a llegar, ¿sí?, para que el punto de equilibrio me dé ese valor? Daba 173,54 y pico, ¿sí? Yo lo redondeé. Pero fíjense que del otro lado, cuando hago la comprobación, también, ¿sí?, en términos físicos, vuelvo a llegar a las 1.200 unidades. ¿Sí? No es más que con la misma fórmula cambiar alguna variable. ¿Entendieron bien esta parte del despeje? ¿Sí? En realidad yo lo que hago es paso este que está dividiendo multiplicando, dejo el 94 solito, paso el 1.200 dividiendo y después a lo que me da este 95 que está restando lo paso sumando. ¿Alguna pregunta del punto 2? ¿Les parece difícil la fórmula del punto de equilibrio? ¿No? Bien. El punto 3
tiene que ver más con qué pasa cuando nosotros tenemos un costo de estructura. Es muy sencillo y es muy similar. Lo único que sí nos va a pasar es que por ahí tenemos que prorratear los costos de estructura y en base a las asignaciones presupuestarias que tenemos para cada sector. Entonces lo que yo les comento acá, que es un caso real, no reales los valores, pero que sí es un caso real porque la Universidad del Comahue destina a la Facultad de Economía y Administración una asignación presupuestaria de 630.000 pesos. Pero la facultad se divide en 3 áreas: la jurídica, la contable y la económica. El área jurídica le brinda asesoría letrada a toda la universidad y frente a cada requerimiento cobra un valor mínimo de 300 pesos. ¿Qué significa eso? De las 3 áreas, el área legal dice, bueno, nosotros le certificamos algún requerimiento al resto de las facultades y por eso cobramos un valor de 300 pesos. ¿Tiene algún costo? Sí, podríamos decir que puede tener algún costo de papel. Ricardo me puede llegar a decir, fíjate que hay un papel especial. Bueno, vamos a suponer que cobramos un valor mínimo de 300 pesos sin tener en demasiada cuenta los costos. Pero cobra ese valor para cubrir mínimamente el costo de los insumos que requiere. Entonces, teniendo en cuenta el cálculo que ellos hacen, dice, bueno, cobramos 300 pesos. Los costos de estructura de la facultad, fíjense, de toda la facultad que está dividida en 3 áreas, ascienden a la suma de 576.000 pesos mensuales, ¿sí? Y ahí aparecen las preguntas de los enunciados. ¿Qué pasos vamos a tener en cuenta cuando nosotros tenemos, y que seguramente les pasa a ustedes, una asignación presupuestaria? En realidad lo que nos pasa acá en la Universidad del Sur es que no está dividida en facultades, ¿sí? Pero sí tenemos que tener en cuenta que por ahí, qué sé yo, una misma asignación presupuestaria se puede llegar a repartir entre distintos sectores. Entonces, los pasos a tener en cuenta, y que me pareció acá que estaba bueno como para que ustedes al momento del desarrollo y al momento de llevarlo a cabo tengan en cuenta, es que la facultad se divide en 3 áreas y la asignación presupuestaria corresponde a esas 3 áreas. Por lo tanto, ya sabemos que esa asignación presupuestaria la vamos a tener que dividir en las 3 áreas. También ustedes me podrían decir, bueno, mira, la asignación presupuestaria es de tanto para un sector en general, pero ya cada sector tiene una partida asignada. Acá lo dividimos en 3 como para hacerlo en forma, digamos, equitativa, pero ustedes pueden encontrarse con que esté destinada cada partida específicamente a cada uno de los sectores. Podríamos decir, no sé, el área jurídica tiene el 50% y entre el área contable y económica tienen un 25% cada una. Está perfecto. La idea, lo que yo quiero es que sepan que cuando hay, digamos, una asignación presupuestaria para un sector que es mucho más grande, tengamos que hacer un prorrateo y no le asignemos todo a ese área, ¿sí? El segundo punto es que la asignación presupuestaria ¿Puedo debe... hacer una preguntita? Sí, Caro, El decime. tema de la asignación presupuestaria, ¿está puesta como anual o como mensual? No, en forma mensual. Ok. Sí, todo tratamos de hacerlo a las mismas escalas. La asignación presupuestaria es lo que les venía comentando, debe prorratearse, ya que los ingresos los genera el área jurídica con la confección de los requerimientos, ¿sí? Entonces tenemos que prorratear para ver cuántos de esos costos de estructura, en base a esa porción o a ese área, tenemos que tener en cuenta para el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos en total la asignación presupuestaria, nos vamos a encontrar con que el punto de equilibrio va a ser cualquier cosa en realidad si no tenemos en cuenta eso. Y por último, que si los costos de estructura corresponden a toda la facultad, deben prorratearse también, ¿sí? Si yo les dijera, bueno, el costo de estructura
del área jurídica es de tanto, el del área contable, no necesitarían prorratearlos, pero como los costos de estructura dicen que son de toda la facultad, entonces es necesario prorratearlos también. Una vez que tenemos todos los datos, podemos proceder a calcular el punto de equilibrio, que en realidad lo único que hacemos con esta información es considerar a prorrata, ¿sí?, cuando hay una unidad generadora de ingresos. ¿Qué me pueden decir ustedes? Pueden decirme, bueno, pero el área contable puede hacer certificaciones, por ejemplo, qué sé yo, puede hacer certificación de origen de fondos para algunos docentes y entonces también genera ingresos. Sí, pero si no las cobra del mismo valor que los requerimientos, entonces el punto de equilibrio puede ser otro. ¿Qué es lo que, a dónde quiero llegar acá? A que cuando tengamos un globo, ¿sí?, como en este caso es la facultad, y áreas dentro de eso, tratemos de prorratear, ya sea en forma equitativa o ya sea en base a la información que tenemos, pero por más que haya más de un área que genere ingresos, a veces los costos no van a ser los mismos. Entonces el punto de equilibrio puede cambiar. ¿Por qué? Porque el área contable, vamos a suponer que dice, yo por una certificación de origen de fondos cobro 8.000 pesos. Y resulta que el área jurídica cobra 300 pesos, que es algo significativo. Entonces el punto de equilibrio no va a ser el mismo. ¿Sí? No se preocupen, no es la idea. La idea es que ustedes sepan que hay que tratar ese tipo de casos a prorrata. Entonces el inciso A dice que teniendo en cuenta la asignación presupuestaria, ¿cuántos requerimientos deberían emitirse en forma mensual para cubrir los costos totales? ¿Y ahí qué hacemos? Bueno, primero vamos a dividir en dos partes. Sabemos que la asignación presupuestaria es para toda la facultad y que la facultad se divide en 3 áreas, por lo tanto, dividimos esa asignación presupuestaria en 3 partes. Entonces tenemos que más o menos son 210.000 pesos por área. También sabemos que los costos de estructura que conlleva son para toda la facultad, por lo tanto, y que la facultad al tener 3 áreas, también tenemos que dividirlo en 3 áreas. Por lo tanto, son 192.000 pesos por área. Por lo cual podríamos decir que cada área tiene una asignación, cada área de la facultad tiene una asignación presupuestaria de 210.000 pesos y que el costo de estructura de cada una de las áreas de la facultad conlleva un 192.000 pesos por área. Lo único que hacemos acá es prorratear. Vamos al punto de equilibrio, es de la misma forma que lo veníamos calculando, con la única diferencia de que a la asignación presupuestaria le vamos a restar el costo de estructura. ¿Sí? Sacamos la diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un valor que nos asignan y un costo de estructura, entonces necesitamos saber cuál es la diferencia de lo que realmente estamos gastando, por así decirlo. Sobre precio de venta unitario menos costo de venta unitario, acá decíamos que se cobra un valor de 300 pesos, no tenemos un costo, más o menos se estimó ese valor, entonces lo que hacemos es a los 210.000 pesos de la asignación presupuestaria, le restamos los 192.000 pesos del costo de estructura, que es lo real gastado, dividido los 300 pesos que cobramos, sabemos que el punto de equilibrio, es decir, los requerimientos que tenemos que emitir mínimamente, son de 60 unidades. Si nosotros emitimos 60 requerimientos al mes, entonces estamos en el punto de equilibrio. ¿Sí? Hoy están súper calladitos y a mí me preocupa. Yo quisiera que cualquier... No, a mí me pasa que o tengo otra versión del práctico o vi mal los números, porque la asignación presupuestaria y los costos de estructura no tengo esos mismos valores. Claro, Marce, yo hoy subí el práctico corregido y les mandé un mensaje y les puse... Listo. Perdón. ¿Sabes? No lo vi. Está perfecta tu observación. ¿Sabes cuál es el tema?
que cuando hoy fui a preparar la presentación para dárselos me quedaban unos números raros, entonces dije, voy a trabajar con estos dos números. No, está bien, gracias. ¿Sí? Yo por eso estaba perdida, digo, algo vi mal. Gracias. No, pero fíjate, de todas formas, debes haber calculado y debes haber llegado a un número, pero si manejaste la fórmula de la misma forma que lo tenías, que lo vieron en la teoría, entonces Sí, no sí. vas a tener problema. ¿Sí? Sí, gracias. 72,22 daba. Claro, sí, sí. Yo, saben que ayer cuando lo preparé estábamos hablando con Franco y él me decía, mira, es muy fácil, pero yo no quiero que repitas los ejemplos que yo ya di porque quiero que ellos tengan en cuenta otros ejemplos. Entonces yo dije, bueno, genial. Entonces lo preparé rápido como para mostrárselo y claro, en mi cabeza algunos números habían dado, pero llegó un punto en el que ya estaba haciendo cualquier cuenta. Y hoy a la mañana dije, bueno, corrijo esos dos números, lo vuelvo a subir y les mando un mensajito porque si alguno lo vio, vamos a tener cosas distintas. Pero es solamente eso, la fórmula es la misma, lo único que pueden haber cambiado, que cambiaron en realidad, son los valores. Sobre todo para la pregunta que se viene. Porque fíjense, el punto de equilibrio con los datos que nosotros tenemos hoy es de 60 requerimientos. Y la pregunta que yo les voy a hacer ahora es muy sencilla. Porque les digo, si la demanda pasa a ser de 50 requerimientos, ¿alcanzamos a cubrir los costos totales? Y ahí ni siquiera necesitan hacer una fórmula. Porque fíjense, yo les hice el gráfico acá para que ustedes lo vean. Estos son los costos fijos, siempre es una línea recta. Los costos totales arrancan siempre desde los costos fijos. ¿Por qué? Porque si no tenemos ningún costo variable, mínimamente vamos a tener el costo fijo. Entonces la suma de los costos variables más los fijos son los costos totales. Y los ingresos, si no hacemos nada, no obtenemos ningún ingreso, por eso se arranca de cero. El punto de equilibrio es el punto donde los ingresos totales y los costos totales son iguales. Si mi punto de equilibrio era de 60 unidades, si yo me desplazo hacia la izquierda de la curva, me encuentro con que si la demanda pasa a ser de 50 requerimientos mensuales, no voy a estar cubriendo los costos totales. De hecho, fíjense, llega hasta esta partecita verde, que es la de ingresos totales, ¿sí? Y por encima de los ingresos totales tengo los costos totales. Si yo les dijera, por ejemplo, que la demanda pasa a ser de 80 requerimientos, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cubrimos los costos totales? ¿Sí? Sí, sin dudas. Siempre que operemos en más, ¿sí? Mayor cantidad del punto de equilibrio, estamos cubriendo los costos totales y estamos operando en ganancia. Ganancia, recuerden, entre comillas, porque nosotros prestamos servicios. Pero siempre que hagamos una menor cantidad del punto de equilibrio, estamos operando en pérdida. ¿Sí? Porque no estamos alcanzando a cubrir el mínimo, la cantidad mínima que necesito para cubrir los costos totales. Por eso esta pregunta era como muy de razonamiento. ¿Qué pasa si la demanda cae a 50? Y con los valores que tengo, yo ya sé que no voy a cubrir los costos totales. ¿Sí? Si la demanda aumenta en vez de 50 a 90, entonces sí voy a cubrir los costos totales y de hecho voy a operar siempre en ganancia y no en pérdida. Los desplazamientos hacia la derecha de la curva de punto de equilibrio opero en ganancia, los desplazamientos a la izquierda opero en pérdida. ¿Sí? La pregunta C dice que en el último tiempo la demanda pasó a ser de un promedio de 25 requerimientos mensuales. Recuerden que el punto de equilibrio nuestro era de 60. Es decir, si yo me voy a correr a 25, me están demandando menos. ¿A qué valor debo cobrar cada uno de estos requerimientos para cubrir los costos totales? Y acá, de vuelta, sabemos que el punto de equilibrio ahora va a ser de 25. Los costos fijos o costos de estructura no los podemos cambiar. Bueno, ¿cuál va a ser el precio al cual
nosotros tenemos que cobrarlos para mínimamente estar cubriendo los costos. ¿Sí? Entonces, copiamos la fórmula, punto de equilibrio, asignación presupuestaria menos los costos de estructura, sobre precio de venta unitario menos costo de venta unitario. En este nosotros hablábamos en este que se cobra un mínimo significativo. Pero ahora sabemos que el punto de equilibrio es de 25 unidades, sabemos cuál es la asignación, la partecita de la asignación presupuestaria que responde al departamento o al área jurídica, y cuál es el costo de estructura que responde al área jurídica. Entonces lo que tenemos que calcular es cuánto es ese precio o ese valor de venta, ¿sí?, que tenemos que cobrar como para lograr ese punto de equilibrio, ¿sí? Estamos calculando el punto de equilibrio en términos monetarios, porque ya el físico viene dado como dato. Despejamos y llego a que el precio de venta ahora es de 720 pesos. De vuelta hice del otro lado, del lado izquierdo, la comprobación, en donde llego a que cuando la asignación presupuestaria menos el costo de estructura dividido los 720 pesos que voy a pasar a cobrar ahora, llego a que el punto de equilibrio es de 25 unidades. ¿Sí? Pero lo que tiene de bueno es que no tengo que usar otra fórmula, sino que yo ya sé que con la misma fórmula puedo hacer la comprobación. Lo único que voy a cambiar es si tengo como dato el punto de equilibrio en términos físicos o si tengo el punto de equilibrio en términos económicos, es decir, si tengo el precio de venta o si tengo la cantidad a la que quiero arribar. Perdón, voy a preguntar una burrada, boludo, 10 casilleros. Pero digo, si el costo de estructura es lo mínimo que yo tengo que cubrir, ¿no es cierto?, para no tener pérdida, eso sería. Sí. Yo acá tengo en el departamento un costo estructural, pero tengo una asignación presupuestaria que ya lo cubre todo. Bien. Por lo tanto, mi costo estructural es al contrario. Yo arranco con ganancia, no con una pérdida por cubrir en base a lo que yo tengo que vender, sino que al contrario, acá me está dando positiva y tengo un saldo a favor. Claro, porque la asignación presupuestaria es lo mismo que el costo de estructura. Sí, no, pero es mayor al costo de estructura. ¿Cómo? Es mayor al costo de estructura la asignación presupuestaria. Y bueno, es como en este caso, la asignación presupuestaria es mayor al costo de estructura. Claro, pero por ejemplo, si yo quiero vender sándwiches en el comedor, Sí. tengo un costo base de 100.000 pesos, X, por ejemplo. Acá es como si, por ejemplo, dijera, tengo un costo de 100.000 pesos, pero a la vez tengo un ingreso de 100.000 pesos que me anula el gasto. No sé si, o sea, está ahí, estoy interpretando mal. Sí, te entiendo. ¿Y qué cantidad? Y a partir de ahí todo lo que venda es ganancia. A ver, Porque vamos yo de tengo vuelta. Vos estás queriéndome decir que tu costo de estructura ¿de cuánto es? 100.000 pesos. 100.000 pesos. Ok. ¿Cuál es el precio de venta? Y supongamos 1.000 pesos, un número redondo. 100.000 dividido 1.000. Entonces, Me va a dar 100 unidades. bien. ¿Y cuántas vendés? No sé, supongamos que vendo 50, ponele. Vendo 50, estoy 50.000 pesos abajo. En realidad no es que estés 50.000 pesos abajo, estás operando en pérdida. Claro, por eso, digo, estoy operando en pérdida, estoy debajo de la línea. Sí. Pero, por ejemplo, si entonces ahora yo tengo un costo de estructura de 100.000 pesos, pero hay una financiación X de alguna persona que me dice, bueno, toma 100.000 pesos. Se me anula el costo de estructura, que es lo que está pasando en el departamento. Por lo tanto, todo ingreso que haya me hace operar en ganancia todo el tiempo, por encima de la línea. O sea, no tendrías un punto de equilibrio, pero, a ver, fíjate lo que sucede acá. La asignación presupuestaria, lo que a vos te dan, es mayor que el costo de estructura que tenés. Claro. ¿No? Pero nosotros hacemos la resta para saber cuál es el costo real. Si no, ¿qué sentido tiene que nosotros hagamos la resta de la asignación presupuestaria? Si a mí me dan todo ese dinero
Fíjate que acá la asignación presupuestaria también es mayor que el costo Claro, de claro. estructura. Entonces, la Yo diferencia... creo que por ahí lo que lo confunde Ale es que en realidad lo que estás calculando es que en todo lo que es administración pública, todo lo que es el tema del presupuesto, se tiene que usar todo. Si Sí, no, vos estás haciendo algo mal. ¿Sí? Si vos tenés asignado, por ejemplo, nosotros exactamente. tenemos para el servicio de placas radiográficas asignado por año 500.000, ¿sí? Si nosotros no lo usamos todo es porque algo hicimos mal. O bien Exactamente. el cálculo del presupuesto, o bien no dimos todos los servicios que nosotros teníamos que dar. Por eso lo Ah, estás tomando como que querés llegar al punto de cantidad de trámites o de servicios que tenés que ofrecer para poder hacerlo. No es ganancia o pérdida en este caso, ¿sí? Sino cumplir con una meta o con un objetivo que vos tenés pactado previamente por la asignación presupuestaria. está bien. Ustedes tuvieron algo de administración pública, me imagino. ¿Sí? Bueno, Sí. claro, en administración pública, cuando ustedes ven presupuesto, la realidad es que nosotros tenemos que presupuestar exactamente lo que gastamos, que es lo que dice Claro, está Caro. gastado de Si antemano. yo estoy Ya, se podría. presupuestando de más, entonces hay algo que no estoy haciendo bien o no estoy cumpliendo con los objetivos para los cuales se presupuestó, porque se supone que hay una necesidad detrás de ese presupuesto. ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, bueno, vamos a suponer, necesito cubrir 1.200 dosis de vacunas de COVID, necesito cubrir, no sé, mínimamente la atención de 3.000 personas, todo eso se plantea en base a las necesidades, yo te asigno este presupuesto y tus costos de estructura son estos. ¿Sí? Los costos de estructura, Ale, los vas a tener independientemente de la asignación presupuestaria que vos tengas. Por eso, lo que te dice Caro es verdad. Ojo, una cosa es lo que a vos te asignan en forma presupuestaria para solventar esos costos de estructura, pero el costo de estructura vos lo vas a tener. Olvídate de la asignación presupuestaria. ¿Sí? Suponete que el costo de estructura vos lo tenés mensualmente, te lo financia X, sin que tengas la asignación presupuestaria. De alguna forma, vos tenés que decir, bueno, ¿de qué forma yo, sabiendo que tengo estos costos de estructura, por más que tenga la asignación presupuestaria, a partir de qué punto yo voy a vender de forma tal que obtenga ganancias? Claro, y ahí no necesitaría saber cuál es el costo del trámite, por ejemplo, porque en el sándwich yo tengo el precio de venta y el precio que me cuesta a mí. En este Sí, caso no lo tenemos. fíjate que en el del buffet sí lo tenías. Claro, por eso yo como que trasladé el otro y acá me dejó lo En mismo. este En el del buffet ejemplo, sí lo ¿qué tenía. pasa? Yo en este ejemplo, como quería hablar de la asignación presupuestaria y del prorrateo de los costos, mi idea era que ustedes dijeran, bueno, más o menos la diferencia entre el precio de venta y el costo es 300 pesos. Yo calculo que cobro 300 pesos y con 300 pesos estoy perfecto. Ah, está bien, ¿Sí? ya es, Claro, está ya bien, es dato, es la ya es diferencia. dato. Los 300 es como si vos tuvieras precio de venta menos costo. Perfecto, listo, ¿Sí? listo, listo. Pero yo quería que Ahí ustedes se enfocaran en otro lado. Por eso fíjate que el enunciado dice, dame un segundito, en el enunciado dice, frente a cada requerimiento cobra un valor mínimo de 300 pesos para cubrir los costos de los insumos. Cobra algo significativo, ¿sí? Que más o menos cubre los insumos, porque en realidad, bueno, no lo tengo a Ricardo en pantalla, pero cómo estiman, Ricardo, por ejemplo, el valor de las certificaciones? Hoy no tiene ningún costo. O sea, se estimó un valor simbólico. Eh, En algún momento eran 100 pesos, o no sé hoy en cuánto estará. Pero Claro, exactamente. Generalmente se estima un simbólico porque debería o se podría decir que puede ser un servicio gratuito. Pero es como dice Ricardo, bueno, cobramos algo simbólico porque en realidad la universidad me da en las hojas, yo lo tengo que hacer, es parte de los servicios que brinda la universidad. ¿Sí? Pero es lo mismo que si yo te Por ejemplo, dijera, sí,
o nosotros que cobramos los cursos de posgrado, las especializaciones, realmente lo hacemos del punto de equilibrio. ¿Cuánto nos cuesta traer los aéreos de los profesores, el coffee break, las fotocopias, lo que nos cobra, no sé, Mercado Pago por pagar el posgrado? Y después sacamos realmente un punto de equilibrio, cuántos alumnos necesitamos, como más allá que después se ve igual, ¿no? Porque el objetivo no es lucrar, pero lo hacemos. Exactamente. Pero igualmente, aunque uno no lo cobre, porque acá en este caso por ahí indicaría que sí lo está cobrando. Y si vos no lo cobrás, igualmente deberías calcular lo que te cuesta hacerlo para llegar a ese punto de equilibrio en cuanto a la asignación presupuestaria que vos tenés. De todas formas, ¿sí? O sea, esos 300 pesos capaz que no es que se lo cobran al alumno que va a hacer la certificación, sino que es el costo que tienen en los papeles y en todas las cosas. Exactamente, que si yo le tuviera que poner un valor para después armar el presupuesto, puedo decir, mira, si yo emito tantos certificados por mes, mínimamente el costo que va a tener es este. Está muy bien, está visto desde el lado del revés, de decir, bueno, si el año que viene yo voy a presupuestar, como dice Ricardo, hoy no se está cobrando, pero lleva un papel especial, lleva un tiempo especial, lleva por ahí un empleado más, todas esas cosas que nosotros vimos en el práctico anterior, donde hacíamos un proceso, diseñábamos un proceso como para tener en cuenta, bueno, calculemos el punto de equilibrio por el cual no vamos a tener, en base a la asignación presupuestaria, en base a los costos, cuánto podemos cobrar si tenemos una demanda de X certificados por mes. Y lo mismo, lo que dice Meli está genial, porque ella dice, ¿cuántos alumnos mínimos necesitamos para abrir un posgrado? Para poder solventar los costos del posgrado. ¿La universidad se va a hacer cargo? Sí, genial. Pero mínimamente necesitamos esta cantidad de alumnos para solventar ese posgrado. Está genial el ejemplo, Meli, porque ahí es donde te das cuenta y donde ves que no necesitamos siempre obtener una ganancia o una pérdida, sino que a veces necesitamos ese dato para elaborar presupuestos, para diseñar procesos. Vamos a suponer que hoy no se cobra nada por las certificaciones y resulta que cuando terminamos a fin de año vemos que gastamos, no sé, más de 1.250.000 pesos en certificaciones, porque el papel es caro, porque tuvimos que contratar 2 personas que lo ayuden a Ricardo, porque, no sé, la tinta especial, porque donde se imprime, por lo que fuere. Entonces esto nos ayuda a decir, bueno, cobremos algo significativo, ¿sí? Pueden ser 50 pesos, 100 pesos, 300 pesos, pero que mínimamente nos ayude a cubrir ciertos gastos. Puede que no todos. Puede que nosotros digamos, bueno, este costo, así hagamos o no la certificación, lo tenemos que cubrir igual. Pero mínimamente nos da una referencia y eso nos va a llevar, y está muy bueno lo que dicen, nos va a llevar a la reflexión del punto 4, donde vamos a ver cuáles son las ventajas de obtener el punto de equilibrio. Compartimos pantalla un ratito más. La pregunta 4. ¿Toda la parte práctica la entendieron bien? Yo igualmente, si ustedes quieren, yo les voy a dejar más allá de que yo subo la clase, se los voy a dejar como para que ustedes vean las soluciones si quieren. ¿Les parece? ¿O lo pudieron resolver bien? ¿Sí? ¿No? Sí, siempre está bien tenerlo. Por Sí. favor. Bueno, listo, entonces se los voy a subir. Ventajas del punto de equilibrio. El punto 4 dice, teniendo en cuenta los distintos cálculos propuestos en los puntos 2 y 3, mencionen 3 ventajas como mínimo que proporciona la aplicación del punto de equilibrio en los procesos de toma de decisión. Acá yo les puse 4 súper simbólicas y súper generales, pero me gustaría que, a partir de, que creo que un poco ya me respondieron, con lo que vimos anteriormente, me gustaría que me tiren algunas otras opciones de las que ustedes vieron. Yo puse como primer inciso, rentabilidad.
ayuda a predecir a partir de qué punto una organización puede seguir operando sin pérdidas. Esto es algo muy general, sumamente general. ¿Por qué? Porque hablábamos de operar sin pérdidas, pero a veces también está bueno tener ese dato como para decir, che, lo que estamos cobrando en forma simbólica o lo que estamos destinando de costo o los costos de estructura que estamos soportando, alcanza, no alcanza. Entonces, en una empresa comercial sin dudas ayuda a predecir a partir de qué punto operamos sin pérdidas, pero a nosotros como empresa de servicios nos puede brindar otra información. El segundo punto dice de producción, permite identificar la cantidad de equilibrio y en base a ese punto ajustar para la toma de decisiones, ¿sí? Como decíamos hoy, si los requerimientos pasan de 60 a 50, algo voy a tener que hacer, alguna decisión voy a tener que tomar para ajustar esa producción o ajustar el punto al cual estoy, no vendiendo, pero al cual estoy cobrando esos requerimientos como para que mínimamente cubra los costos totales. Entonces me permite tomar decisiones más eficientes. En el punto 3 les puse proyección, ¿sí? Permite proyectar distintos escenarios en base a las variables que maneja la organización. Esto de los escenarios, ¿qué significa? Lo que decía Meli recién, que está buenísimo. Bueno, vamos a llamar a posgrado y resulta que el posgrado se anotan 3 personas. Y de esas 3 personas estamos operando recontra en pérdida porque no vamos a poder cubrir los costos de viáticos, de viajes, de materiales, el coffee break, todas esas cosas que hoy por hoy suman muchísimo. Entonces podemos decir, bueno, necesitamos tanta cantidad de alumnos para ofrecer este posgrado, ¿sí? Y otra opción que puse es el control, al conocer las variables, es decir, conocer por ahí el punto de equilibrio, conocer el precio, conocer el costo de estructura y conocer el costo. Yo puedo, dice, al conocer las variables que influyen en el resultado arrojado, podemos manipularlas de forma tal que podamos tomar decisiones más eficientes. ¿Qué significa esto? Si yo me corro a 50 en los requerimientos, puedo ajustar el precio de venta, ¿sí? Y puedo ofrecer otro valor o aumentar un poquito el valor de lo que estoy cobrando por cada uno de los requerimientos. O, por ejemplo, si los costos de estructura aumentan, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué decisiones tomar? ¿Alguien quiere compartir alguna otra ventaja que se le ocurra? Y también se me ocurre por ahí, bueno, también está relacionado con la eficiencia y la toma de decisiones. Por ejemplo, no sé, si nosotros tenemos que certificar 40 programas, y eso implica 40 horas hombres, más el uso de la fotocopiadora durante una semana, más papel, más eso, por ahí me conviene llevarlo a Copisub, pagar ese servicio, tercerizarlo, y asignarle un costo en base a eso. Bien. Que de hecho lo tenemos pensado hacer, digamos, trabajamos con Ricardo en ese sentido, y eso es algo que demanda mucho tiempo, y bueno, es una de las posibilidades que hemos evaluado. Bien, me parece genial, ¿sí? Proyección, toma de decisiones. Fíjense que en casi todo lo que vamos viendo, proyección, toma de decisiones, plantear distintos escenarios, abordemos el tema que abordemos, nos lleva siempre a ese tipo de conclusiones. ¿Qué más? Yo puse pensando, por ejemplo, en el 2, en el ejercicio 2 que hicimos, o sea que es como si fuera una empresa, entonces podés tomar acciones como, por ejemplo, ver si podés disminuir de alguna manera los costos de estructura o disminuir los costos variables, aumentar o disminuir el precio de venta, o pensando en el 3, ver si la asignación presupuestaria es correcta. Bien. Y optimizar el proceso, digamos, si no lo es. Y por otro lado, que define una meta a cumplir.
también pensando en ese ejercicio 3, ¿no? Una meta a cumplir o un objetivo y que es un indicador de eficiencia. Bien, sí, por supuesto, sin dudas. ¿Qué más? Ale, ¿abrimos o no abrimos el buffet? ¿Qué hacemos? El buffet, sí, ahí me quedó. ¿Alguno más quiere compartir algo? Sé que tuvimos poquito tiempo y que en realidad punto de equilibrio, al no tener tantas variables, lo que nos suele pasar es eso, que nos encontramos en una situación donde decimos, bueno, tengo poquitas variables para manejar, ¿qué puedo hacer? Pero en realidad fíjense que la cantidad de toma de decisiones que pueden hacer son muchísimas. Caro, vos que estás en sanidad, ¿qué se me ocurre? Poner cupos. Decir, bueno, si yo no puedo disminuir los costos de estructura, no puedo esto, no puedo aquello, y no me puedo correr del punto de equilibrio porque estoy operando en pérdida, entonces puedo poner cupos en forma mensual como para que un mes no se me llene otro y no pueda controlar los costos variables. A ver, conociendo las variables que intervienen en el punto de equilibrio, lo que se puede hacer es un sinfín de toma de decisiones. ¿Sí? Un sinfín de toma de decisiones que se les van a ir ocurriendo en base a cada una de estas cosas que fuimos viendo. Creo que no me queda mucho más para compartir, pero estas que yo les propuse son muy poquitas. Hay muchísimas más, hay muchas más que se les pueden ocurrir a ustedes y está perfecto, porque no es absoluto. Y bueno, lo último que me quedaba era un gracias por participar, porque la verdad es que me deja siempre muy contenta que participen de la clase. ¿Algún comentario? ¿Algo más que quieran preguntar? ¿Se entendió bien? ¿No se entendió muy bien? ¿No? ¿Los abrumé mucho por hoy? Bueno, vamos avanzando. Creo que la semana que viene ya voy a dejar de grabar.